Amigos de la plática, buenas tardes. Es un gusto para mí recibirlos en este día en el espacio La Hora de Raúl Palacios, quien nos presenta personalidades importantes del quehacer político, del quehacer económico, del quehacer artístico de diferentes partes del mundo. En esta ocasión tiene el gusto de presentarnos a un estimado Paolo Lurs del Salvador. Paolo Lurs ya es más salvadoreño, creo yo, pero su origen se remonta a Alemania, ¿verdad? Y es una persona que llega a El Salvador como producto de una corresponsalía, entiendo yo, de un periódico. ¿Cómo se llamaba ese periódico, estimado Paolo? Tageszeitung, el periódico. Ok, y entonces llega a El Salvador y se queda en El Salvador y se incorpora a las actividades de El Salvador. En ese entonces era como un proyecto todavía el crear Radio Venceremos, entiendo yo, o ya estaba en actividad. Él nos va a contar más sobre ese punto, pero de cualquier manera, Paolo Lurs siempre se ha identificado por emitir opinión. Es columnista de periódicos de El Salvador, emite mensualmente, entiendo, semanalmente una carta dirigida Tres veces a la semana. 3 veces a la semana a los políticos de turno. Hoy le toca al político actual. En algún momento fue como cuestionado por otros presidentes, pero siempre ha pegado en ese editorial muy suspicaz y muy certero. Para mí es un gusto recibir a estimado Paolo Lurs y Raúl Palacio. Buenas tardes. Me haces el gusto de presentar al estimado Paolo Lurs. Buenas tardes amigos que nos están escuchando en línea a través de internet, a través de Facebook Live y que probablemente lo van a observar por YouTube y Instagram y otras redes sociales. Para mí, este día es un verdadero privilegio, como lo es cada vez que un personaje tan importante en nuestro país acepta mi invitación a charlar conmigo. Esto no se trata de una entrevista interrogatoria, sino que se trata de una charla que llevamos en la medida en que vamos desarrollándola. Pueden salir algunas preguntas. Es un verdadero privilegio contar con Paolo Lurs. Paolo Lurs es alemán de nacimiento, pero salvadoreño por convicción y por nacionalización. Dentro de todo este ángulo político en que vivimos en nuestro país, o mejor dicho, el arcoíris político que vivimos en nuestro país, es muy importante que sepan, o ya lo saben muchos, que Paolo Lurs es uno de los protagonistas de nuestra política. Desde los años 80 para acá, ha sido una figura bien importante. Él, como lo dijo Luis en su presentación inicial, se incorporó de alguna forma allá en Europa, en Alemania, probablemente. No sé si fue Roberto Rubio el que lo contactó en algún momento, pero el caso es que Roberto Rubio hacía un trabajo allá para el FMLN de información. No conocía a Roberto. No lo conoció, ok. Para ese tiempo, lógicamente, Paolo era un joven con muchas aspiraciones y su profesión periodística. Voy a decirle a Paolo, mejor dicho, que nos diga, ¿cómo fue eso de que de alguna manera se fue interesando en la política nuestra estando en Europa? ¿Y cómo es que toman la decisión de viajar para El Salvador e incorporarse al movimiento guerrillero, el FMLN y específicamente en las ERP? Bueno, en el 1979,
en Berlín, fundamos un periódico nuevo, progresista, que se llama, porque todavía existe, Tageszeitung. Tageszeitung es periódico. Este era un proyecto de tratar de hacer un periodismo alternativo, diferente, y yo fui uno de los fundadores. La sección internacionales lo manejamos dos gentes. Un amigo, Klaus-Dieter Tangemann, y yo. Klaus-Dieter, al solo empezar el periódico, se fue al carajo, se fue para Nicaragua. Entonces, el periódico nació básicamente con una cobertura como lo tenía ningún otro periódico en Alemania sobre la recta final de la Revolución Sandinista. Entonces, esto fue como uno de los ganchos de la fundación del periódico. Yo estaba en la mesa de editor de internacionales y hicimos un trato, los dos, que en algún momento íbamos a hacer un switch, que él iba a asumir las tareas en Berlín de editor y yo iba a ir de reportero para Centroamérica. Entonces lo hicimos en el principio del 81, este switch. El proceso nicaragüense estaba más o menos terminado y lo que pasó a primera plana era el proceso interno de El Salvador. Entonces yo asumí esto. Entonces llegué como corresponsal de este periódico a San Salvador el día 10 de enero del 81, el día que empezó la guerra. Yo ya tenía en el equipaje el contacto bastante consolidado con los compañeros del ERP que me habían planteado que yo aprovechara mi presencia como corresponsal en San Salvador de ayudarlos de alguna manera de levantar el proyecto muy ambicioso de comunicación que tenían, que no era solamente la radio Venceremos, sino desde el principio estaba visualizado de agregar ahí fotografía, documentales, revistas, y entonces yo me consideraba parte de esto. Esta doble función se pudo mantener durante varios meses del 81 y de ahí ya esa cosa no funcionaba porque se puso demasiado caliente la cosa. Entonces yo me fui a trasladar por un tiempo a Morazán. Y realmente entré en el colectivo de La Venceremos. Empezamos con el proyecto de fotografía, teníamos un par de cámaras de video, empezamos a trabajar. Eso era el inicio. Y me quedé, básicamente, para hacerlo corto, me quedé durante toda la guerra con esta función. La función del Tageszeitung, yo en el 81, al final, no me recuerdo cuándo exactamente, en cierto momento yo renuncié porque consideraba que no era profesionalmente, éticamente correcto de hacer un trabajo dentro de un movimiento político y al mismo tiempo cubrirlo como periodista en Alemania. Y me quedé entonces con el trabajo principalmente de filmaciones y de producción de documentales sobre la guerra. Ese trabajo precisamente en la producción de algunas películas o algunos reportajes fueron muy importantes para que la comunidad en el exterior fuera formándose una imagen muy diferente a lo que los medios decían sobre el ejercicio que en ese momento el FMLN como movimiento guerrillero estaba realizando.
Hay algunas personas que no logran entender a Paolo Lurs en sus inicios hasta llegar al Paolo Lurs actual. Pero lo que sí nunca se debe de olvidar en todo aquel que participa en algo, en un trabajo político, revolucionario, es la importancia que tienen sus acciones en ese momento, en algunos momentos de su vida. Es decir, uno va viviendo cada momento y en cada momento esas acciones son las que valen. Lo importante que fue para la comunidad en el extranjero enterarse a través de los reportajes de Radio Venceremos, con eso que hablamos de reportajes visuales, filmaciones en vivo, fue algo tan importante para los resultados finales, llegar hasta, hablo de resultados finales hasta llegar a la firma de los acuerdos de paz. Eso es bien interesante y hay que valorarlo. Posteriormente vamos a ir diciendo, o Paolo nos va a decir a nosotros, ¿cómo se da, Paolo, ese paso de ese momento que viviste? ¿Tiene que ver la firma de los acuerdos de paz en el momento que vives ahora y el actual posicionamiento político de este momento? Mira, yo soy una persona que siempre ha tenido una alergia a jugar un papel como militante de un partido. La guerra fue la gran excepción. Yo me di cuenta, conociendo la guerra, conociendo la situación en San Salvador antes de guerra en todo el país, que eso era una situación que requería una decisión que podía llevarme a romper con esa regla. Ahí no se podía quedar como observador. Yo no lo podía. Yo no aguantaba la idea de simplemente ser un observador neutral de este drama que se estaba desarrollando frente a mis ojos. Vaya. Tomé la decisión de incorporarme y someterme a una especie de disciplina dentro de una organización guerrillera. Tuve la suerte que me incorporé en el IRP, donde eso de la disciplina era una disciplina, digamos, en cuanto a lo militar, muy estricta, en cuanto a la clandestinidad también, cuando era necesario, pero no era una disciplina que intervenía en el libre pensamiento de sus miembros. Eso no lo hubiera aguantado, creo yo. Vaya. Al terminar la guerra, yo no tenía razón, ya un FMLN que se estaba convirtiendo en un partido político electoral, de quedarme militando en él. Entonces, igual como los campesinos que estaban en la base, digamos, de la masa de combatientes, se fueron a ver sus tierras, a ver qué hacían. Los que eran estudiantes de medicina regresaron a la universidad para terminar su carrera. Yo regresé al periodismo. Y el periodismo, como ya dije, no es compatible con disciplina partidaria. Entonces yo renuncié al frente, ni siquiera por diferencias en ese momento, sino simplemente le digo, bueno, hasta aquí llegamos, cumplir lo que yo me comprometí hasta el último día de la guerra, y yo ahorita me voy a volver a incorporar en la profesión periodística. Y empezamos a trabajar en un proyecto de la creación de un periódico que no funcionó, pero salió en semanario durante un año, con gente que venían varios del frente, hicieron el mismo paso, y otros que eran periodistas profesionales que querían hacer algo diferente. Vaya. Una vez que yo estaba en la posición otra vez de periodista, yo tenía que cubrir también el proceso, que para mí era importante,
de la conversión, de la transformación del FMLN de fuerza guerrillera en partido político, lo tenía que cubrir, tenía que escribir sobre eso. Y tenía que hacerlo críticamente, y había mucho que criticar. También la mayoría de los cuadros del frente no estaban dispuestos a aguantar esa crítica. Ellos vieron de repente el semanario que teníamos, Primera Plana, que era bastante progresista, pero independiente, lo veían como con mucha desconfianza, porque nosotros no nos sometimos a ninguna disciplina política de partido. Lo dejamos bien claro, somos independientes, somos periodistas, somos críticos, y si ustedes la cagan, lo vamos a señalar. Ahí empezó un proceso de mutuo distanciamiento. Y Raúl, yo te voy a decir, yo no cambié mucho. Yo siempre he sido un libre pensador, algo como un libertario. Cabía dentro del movimiento guerrillero, que no era estrictamente marxista-leninista. Yo no hubiera cabido en una organización marxista-leninista, nunca. Entonces, yo me considero que soy el mismo que está promoviendo la crítica, promoviendo el análisis crítico, la defensa de las libertades, la defensa de los derechos sociales y humanos, que esto durante la guerra me ha llevado a la par de la insurgencia o como parte de la insurgencia, es una cosa. Ahorita me está llevando a otras posiciones sin que mi posición en el fondo esté cambiando. En efecto, las personas que antes que obedecer a corrientes ideológicas o posicionamientos políticos, tienen que obedecer sus propios principios. ¿Cuáles son sus objetivos en la vida y cuáles son sus intereses? Pero Paolo, nada que ver este posicionamiento político de hace unos años atrás para acá con tu compromiso de trabajar para un periódico o para algunos periódicos que están tipificados como periódicos, medios de comunicación que corresponden a la derecha. Dentro de la editorial de esos periódicos, ¿a ti nunca te limitaron o nunca te impusieron sobre qué debías de escribir tus editoriales? O posteriormente, cuando nace la carta de Paolo, las cartas de Paolo, que ahora son 3 a la semana, como nos acabas de decir, ¿qué tiene que ver eso con los patrones tuyos en la prensa? ¿Hay algo en eso o simplemente tú sigues tu línea? Te voy a contar cómo se dio esto. Okay. Cuando fracasamos con el proyecto del periódico independiente, periódico de papel, porque éramos muy tradicionalistas en eso, empecé a colaborar con El Faro, que nació poco después. Sí. Entonces, yo empecé mi carrera de columnista de opinión en El Faro durante los 3 años. Y de repente había un conflicto, porque el director del Faro, Carlos Dada, decidió en algún momento a una columna que yo había publicado, que ya estaba en internet, de despublicarla. Él cometió un error de pensar, como es un medio digital, se puede desaparecer una cosa. Si es un medio tradicional impreso,
Bueno, el papel ahí queda, no hay manera de quitarlo, pero en lo digital tampoco. Cuando él lo quitó porque no le gustó y tenía objeciones con criterios políticos, éticos y lo que sea, se armó un conflicto bien interesante dentro del Faro y alrededor, digamos, de la intelectualidad del país alrededor del Faro. Y bueno, este artículo censurado por Carlos fue leído por 100 veces más gente que normalmente lee en el Faro, por ese de Berger. Vaya, yo renuncié al final al Faro. Y me quedé sin medio. Puse mi blog, pero eso no tiene sentido, eso no tiene impacto. Y un día me busca Fabricio Altamirano, que había recién asumido la dirección del periódico. Su papá se fue al exilio, vive en España y ya no participa. Bueno, participa escribiendo el editorial, pero ya la dirección del periódico estaba en manos de Fabricio. Entonces Fabricio me busca y me dice, mira, Paolo, ¿por qué no llevas tu columna así como está? Con el mismo tono al diario de hoy. Y yo le digo, bueno, ¿y cómo diablos puede funcionar esto? Ustedes son un periódico de derecha y yo no soy de derecha. Entonces me dice, bueno, pero eso es precisamente lo que yo quiero. Yo quiero transformar esto en un medio más abierto, más moderno y con una cierta pluralidad de opiniones. Al mismo tiempo estaba reclutando a Salvador Samayoa también. Más o menos en el mismo tiempo empezamos a escribir en el diario. El pacto que yo hice esta misma noche con Fabricio es, ok, no quiero que me vuelva a pasar lo que me pasó en el Faro. Yo no estoy dispuesto de mandar artículos para ver si ustedes deciden publicarlo o no. Mientras yo soy columnista, ustedes publican lo que yo hago. Tienen todo el derecho de repente de decir ya no, pero no pueden censurar, digamos, cada una de las columnas. Podemos discutirla después. Mira, esto se ha cumplido al 100%. Nunca nadie me ha puesto ningún obstáculo de escribir lo que a mí me da la gana, incluyendo hacer críticas a los editoriales de Don Quique Altamirano, que desde España manda diariamente el editorial. ¿Estás satisfecho con tu relación Estoy muy satisfecho. Y hemos transformado entre varios el diario al periódico más interesante de El Salvador, diría yo. En esta coyuntura, por ejemplo, con el gobierno de Bukele y con los conflictos políticos, sociales que se han generado alrededor de la actuación de este gobierno, el diario de hoy juega un papel importantísimo de crítica, de análisis, bueno, ha perdido 100% de los anuncios del gobierno. Bueno, pero uno no tiene que vivir de las dádivas del gobierno. Entonces, yo no estoy de acuerdo con todo lo que sale en el periódico, pero de eso no se trata. Yo estoy contento con mi papel. Aparte de columnista, soy miembro del consejo editorial, donde tenemos discusiones muy fuertes, muy francas. Yo estoy contento con eso. Y entonces yo, ¿sabes por qué lo acepté? Toda la vida yo he criticado esos medios que no son plurales. Toda la vida. Entonces, de repente viene el director de uno de esos medios y me dice, bueno, tú lo quieres más plural, escriba. Tenés toda la libertad de escribir. ¿Y cómo no lo voy a tratar? Yo al principio pensaba que eso no iba a funcionar. Yo estaba muy convencido de que esto en algún momento iba a tronar.
¿no? Okay. Y yo traté incluso de retarlos. La primera columna que yo escribí en el diario de hoy era un ataque frontal a Tony Saca, que era en el auge de su poder y de su popularidad. Porque yo bueno, que estos de puta me dicen que quieren un periódico plural, lo voy a retar. Voy a empezar con una cosa muy fuerte contra el presidente y si no lo aguantan ya terminamos con eso de un solo. Y lo aguantaron. De acuerdo. Estimados amigos que están en línea, gracias por darnos su tiempo para escuchar esta charla entre el periodista de origen alemán, señor Paolo Lurch, nacionalizado salvadoreño. Yo creo que ya eso del origen alemán hay que irlo quitando porque ya vivió más tiempo en nuestro país que en su propio país natal. Correcto. Paolo, la segunda parte de nuestro programa va a versar justamente sobre algunas de las cosas que mencionaste sobre el actual gobierno, porque vamos a hablar sobre la actual coyuntura política de nuestro país. Yo estoy interesado en que tú me des algunas respuestas a algunas preguntas que van a surgir ahí. ¿Hay algo por ahí, Luis Alonso? Existen preguntas puntuales que es importante que él pues se tome un poquito de tiempo para decirlas. Por ejemplo, se dice mucho, bueno, si bien es cierto, usted salió de la política para el periodismo, pero hay periodistas que salen del periodismo hacia lo político. ¿Cómo valora usted esa moral, esa acción donde muchos periodistas incursionan en la política, han habido hasta presidentes? ¿Cómo cree usted que puede jugarse ese papel de salir de periodismo hacia la política? Bueno, mira, cualquiera, incluyendo periodistas, tiene derecho de optar por un mandato político. Lo que no puede hacer es combinar los dos roles. Eso no se puede. Y tampoco es como una puerta giratoria donde al terminar un mandato se regresa al periodismo. No así nomás. Es un proceso complicado. Entonces, ahorita, por ejemplo, tenemos ese problema muy serio. No sé si ustedes saben que la sala de redacción más grande que jamás ha existido en El Salvador y yo diría en Centroamérica está no en un periódico, no en un canal de televisión, no en un medio, está en Casa Presidencial. Hay como 240 periodistas, entre estos fotógrafos, productores, escritores, en Casa Presidencial. Entonces, todos ellos no deberían aspirar que cuando esto termine, puedan otra vez retomar su carrera de periodistas en un medio. Yo no digo que nunca, pero no así nomás. Yo creo que los roles de política y también dentro de la política, la comunicación política, la comunicación gubernamental partidaria, hay que separarla muy claramente del ejercicio periodístico. Entonces por eso yo pasé después de la guerra por todo un proceso de lentamente volver a establecerme como periodista. Eso no fue una cosa de un día al otro, pues. Y desde entonces yo no he hecho compromisos políticos partidarios con nadie y no lo voy a hacer. Antes de entrar a la parte de la coyuntura actual, yo creo que hay un paso intermedio, que es en qué momento a usted lo llaman para ser parte de los mediadores en la tregua en el gobierno de Mauricio Funes. Casi al principio, cuando
cuando el Faro destapa en un reportaje de que existe algo, no sé si ya estaban llamándole lo tregua, yo creo que sí, de ahí les quedó el nombre, que existen como negociaciones con las pandillas, y por cierto lo destaparon, pero lo destaparon con algunos detalles que no eran verdad. Por ejemplo, que todo esto estaba en todo esto estaba involucrado dinero del gobierno para las pandillas. Vaya, entonces cuando esto tuvo un impacto muy fuerte. Y fue una bomba que explotó ahí. En esto, Raúl Mijango, que era compañero mío de la guerra del ERP, y me habla y me dice, mire, yo soy el mediador de esta babosada. Quiero hablar con vos, te voy a contar todo. Y al final de esa plática me pide ayuda de corregir, digamos, la percepción pública que se había creado por ese reportaje del Faro. Entonces, me consiguió el permiso de ir al visitar a todos los penales donde estaban las dirigencias de las pandillas y hablar con ellos. Entonces yo dije, bueno, yo voy a ir, yo voy a analizar si esto me parece, lo que tú me cuentas, me parece racional, me parece la verdad, pero yo no te puedo garantizar lo que voy a escribir lo que yo detecto. Así empezó mi involucramiento, que, bueno, me di cuenta que realmente había un proceso muy interesante, muy complicado, complejo, pero muy serio, que estaba pasando, que no era una negociación del gobierno con la pandilla, era mucho más complicado. No sé si queremos entrar en esa materia porque vamos a pasar toda la hora. Unos poquitos minutos sobre ese tema porque vamos a pasar a lo siguiente. Pero, ¿qué tuvo que ver la Organización de las Naciones Unidas en esta cuestión de la tregua? ¿Y quién fue o no fue el gobierno de Mauricio Funes un colaborador de lo que la Organización de las Naciones Unidas propuso, o simplemente eso se manipuló en nuestro país por cuestiones políticas? Bueno, no fue Naciones Unidas, fue la Organización de Estados Americanos, la OEA. La OEA se fue involucrada porque en cierto momento las pandillas le mandaron una carta al secretario general Insulza diciendo que necesitaban, lo invitaban a ir a El Salvador, conocer el proceso, y lo invitaban como para monitorearlo, de darle digamos, como el problema siempre de la discusión en el país era sobre la transparencia de ese proceso, ¿no? Yo digo que al principio no, pero una vez que estaba destapado, a partir de esto, y una vez que yo estaba metido, ese proceso ha sido bastante transparente. Yo he escrito permanentemente sobre esto, dejando claro mi papel en eso, ¿no? Dejando claro cuáles son los mecanismos, cuál es el papel del gobierno, cuál es el papel de la OEA, cuál es el papel de los mediadores. Entonces, la OEA vino en Sulsa y lo llevamos a Mariona. Y en Mariona reunimos representantes de todas las pandillas que estaban en diferentes penales para hablar con él. Y le hicieron unas exposiciones que él después me dijo, bueno,
Yo estoy totalmente sacado de onda, no me imaginaba este grado de debate político, de análisis político, de sinceridad en esa discusión. Estaba sumamente impresionado y se comprometió con ellos de asumir este papel de monitoreo y que lo jugó hasta que el gobierno básicamente en algún momento lo desinvitó, ¿no? En el momento en que el gobierno de Funes suspende todo eso porque le daba miedo a sacarse a las elecciones del 2014 con esa papa caliente en la mano. Entonces lo desmontaron. Desmontaron el rol de la OEA, desmontaron la posibilidad de los mediadores de visitar las cárceles, todo, digamos, las facilidades que el gobierno había dado, porque el gobierno nunca negoció con la pandilla. El gobierno lo que hizo es creó las condiciones para que nosotros, como mediadores independientes, podíamos hablar con ellos. Ok, otra pregunta clara es concreta. ¿Qué tan corrupto es el periodismo en El Salvador, don Pablo? Eso no se puede decir de manera general. Sería muy injusto. Siempre ha habido periodistas corruptos, periodistas que por lo menos está documentado en el tiempo de Saca y en el tiempo de Funes, recibieron dinero, algunos bastante, de casa presidencial, traicionando a todos los principios de la independencia. Y algunos de ellos fueron, digamos, gente en posiciones de dirección. Pero eso, decir ahí el periodismo es corrupto, nunca ha sido cierto. Siempre en el periodismo, durante la guerra, en el proceso de paz, en toda la posguerra, ha habido periodistas muy valientes que han criticado la corrupción, que han cuidado la independencia de sus medios. Y yo diría que hoy es menos corrupto que en otras épocas antes. Los gobiernos de Tony Saca y de Mauricio Funes realmente han sido desastrosos en su papel de comprometer, corromper a muchos periodistas. Ok, cuando la gente pregunta a veces, en cierto modo son generalidades, pero lo cierto es de que a veces ven acciones de que Paolo Lurs dicen es una pluma apagada al servicio de la derecha y no critica el sistema de la derecha. ¿Cómo les respondería usted a esos cuestionamientos? Vaya, cuando hablan de pluma apagada no se refieren al ejercicio de la profesión periodística que por supuesto tiene salario, ¿no? O honorario. Yo no hago eso, yo no hago eso gratis. Pero si no se refieren a otra cosa, a que empresarios o partidos o quien sea sueltan dinero en grande, como está documentado en el caso de Jorge Hernández, por ejemplo, que fue el jefe de noticiero en TCS y el entrevistador, y después se dieron cuenta que tenía un ingreso por parte de Casa Presidencial enorme, ¿no? Pero enorme, estoy hablando de millones. Bueno, millones quizás no, pero entonces, decir a mí esto, que yo sea pluma pagada, cuando yo lo que tengo es un salario justo para el trabajo periodístico,
es simplemente una reacción política de descalificación a alguien que opina incómodamente para ellos, ¿no? Esa pregunta ya había sido respondida al principio cuando yo te planteé si obedecías a los patrones o a tus propios principios ideológicos de prensa, a tu propia profesión como periodista. Yo pienso que para ese momento respondiste a esa Sí, pregunta. pero no era esa la Estimados pregunta, amigos, Raúl. No era esa la pregunta, sino que la pregunta concreta era como que si él recibiera dinero extra para que escribiera en favor de un gremio, en favor de una empresa, cosas así, ¿me entiende? Y ya la sí, respondió lo claramente que él entiendo, pero depende de un sueldo. Ok, sí, pero sí la pregunta era concreta porque se refería a que podía estar recibiendo dinero aparte del sueldo que tiene para escribir en favor de. Continúa, Raúl. bueno, gracias. Estimados amigos, vamos a dejar esta parte de la charla con Paolo Lurch, porque vamos a entrar a algo que está caliente en estos momentos y es la actual coyuntura política de nuestro país. A raíz de hace más de un año en que hay un cambio de gobierno, es decir, hay una nueva administración de gobierno y que tenemos a un joven, relativamente joven, administrando el poder ejecutivo. Hemos visto, Paolo, que durante todo este tiempo no hemos escuchado un discurso de parte del presidente de la República que busque la unificación de la población salvadoreña, es decir, los diferentes sectores que integran la población salvadoreña, partidos políticos, organizaciones sociales, de todo tipo. No hemos observado un llamado del presidente de la República para dejar atrás algunas diferencias o las diferencias que dividen lo que puede proyectarnos hacia tener un mejor nivel de sociedad política en nuestro país, un respeto a los adversarios políticos. No hemos visto eso. Desde el mismo día en que tomó posesión, con su discurso fue bastante divisorio. Y además, recordando aquello de que al Ejército Nacional no le pide una fidelidad a la Constitución de la República, sino que un juramento que le dé fidelidad a él como persona. Hasta este momento, estamos viendo que se va dando una conducta, una actitud de parte del presidente de la República, quizá motivado por el apoyo que él tiene y que estamos viendo que estamos al borde de una naciente dictadura. ¿Es eso así o es una simple fantasía creer de que estamos encaminándonos hacia una naciente dictadura? Porque estamos viendo, para finalizar el cuestionamiento, que el presidente está pasando sobre todos los poderes o sobre los otros dos poderes del Estado, el legislativo y el judicial, y además de eso está pasando sobre las otras organizaciones sociales, sindicales, políticas. ¿Hay algo de verdad en eso, Pablo? Mira, yo soy relativamente cuidadoso con las palabras muy grandes y muy pesadas como dictadura. Yo prefiero, porque eso es como una proyección al futuro. Crear una dictadura no es tan fácil, porque hay obstáculos institucionales y el presidente, aunque yo no sé cuál es realmente, a dónde quiere llegar. Lo que yo puedo constatar es que su estilo es autoritario, que la tendencia es antidemocrática, atenta contra varias de las cosas esenciales que hemos cimentado con los acuerdos de paz. Que de paso se ha dicho, todo el discurso de él y de su gente sobre los acuerdos de paz es negativo. Para ellos, esto es un pacto
entre dos partidos que se repartieron el pastel. Punto. No, él no tiene ningún compromiso con el espíritu y la letra de los acuerdos de paz y la reforma constitucional, institucional, política que se ha hecho a partir del 92. La quiere sustituir por otro régimen que es menos plural, donde hay una fuerza hegemónica que desde el Ejecutivo domina las instituciones. Entonces, es correcto lo que tú dices. Él no habla de concertación, él no habla de unificación, sino él habla de, él ha creado una polarización que es a un año de existencia de ese gobierno más profunda y más peligrosa que la polarización entre izquierda y derecha que hemos tenido en todas esas décadas anteriores. Porque entre el FMLN y Arena siempre ha habido una especie como un respeto al inicio y a la esencia del proceso democrático. Cuando hubo muchos problemas se ha podido convocar reuniones entre los dos partidos principales para regresar o retomar el hilo de los acuerdos de paz, de la democratización. Eso ya no existe. Bueno, existe entre el resto de fuerzas, pero no existe entre el resto de fuerzas y los que están gobernando. Ellos detestan eso, lo tratan con menosprecio, lo quieren sustituir, no creen realmente en la independencia de los poderes, no creen en los pesos y contrapesos, no creen en la necesidad de que haya instituciones que controlan al Ejecutivo, sus finanzas y todo esto. Entonces es una situación muy tensa. Y es más tensa cada día que nos acercamos a las elecciones del febrero próximo, donde se va a decidir si ellos toman el control de la Asamblea, sí o no. A usted no le, de acuerdo con lo que acaba de decirnos, a usted no le simpatiza mucho decir palabras muy fuertes como dictadura. Pero déjeme decirle algo que usted en una de sus cartas publicadas manifiesta. Habla sobre la libertad de prensa, la libre organización, el derecho a la huelga y el derecho de hacer valer nuestros derechos frente al Estado y el derecho a participar en la política. Estos están siendo amenazados por el actual gobierno. Y esto fue la ausencia de estos derechos no contemplados antes de la firma de los acuerdos de paz y causantes de la guerra civil en El Salvador y que hoy están amenazados por el gobierno. ¿No es eso, Paolo, una evidencia clara de que estamos amenazados por una naciente dictadura? Sí, puede ser, pero yo tengo una resistencia a usar estos términos porque, bueno, ya que una vez que estamos enfrente de una dictadura, tendríamos que pensar en otras formas de resistencia, ¿no? Hoy no estamos en esa época. Hoy estamos llamados todos a defender los métodos democráticos que hemos como reglas establecidas después de la guerra. Los acuerdos de paz son básicamente la esencia es vamos a dirimir pacíficamente, políticamente, parlamentariamente, electoralmente las diferencias y no con violencia. Entonces excluye la violencia y la represión. Entonces, yo no quiero regresar al Estado antes de esto. Y esto, si esto cambia totalmente la situación, la correlación de fuerzas. Ahí
tú puedes sentar a cualquier gente del FMLN con cualquier gente de Arena y en eso están coincidiendo. No podemos ir atrás a una situación donde una fuerza política ejerce represión y limita los derechos sociales, económicas, culturales, lo que sea. Entonces, cuando ¿Usted cree? Ok. Cuando hay muestras de que los dos partidos protagónicos de la posguerra actúan juntos para defender el sistema, obviamente la parte gubernamental dice, ve, ahí los mismos de siempre, los corruptos, el pacto de corruptos, le dicen. No es el pacto de corruptos. Yo no digo que no hay corruptos en Arena y el Frente, hay. Pero lo que está pasando ahorita es que todos regresan al punto esencial de preguntarse cuáles son los compromisos que conjuntamente tenemos que asumir para defender lo que hemos logrado con los acuerdos de paz. Y eso para mí, bueno, yo ya soy viejo y yo no voy a ir ya no puedo ser protagonista de eso, eso tiene que ser los bichos. Pero que hay que defender lo que hemos logrado durante el acuerdo de paz, yo estoy convencido. Ok, siguiendo un poquito, recordando un poquito la lectura de sus cartas. En otra parte usted menciona, sin importar el posicionamiento político ni la obediencia a principios ideológicos, debemos combatir unidos para defender la democracia. Cuando usted está diciendo eso, vuelvo otra vez al cuestionamiento. ¿Ante quién defendemos la democracia? Bueno, ante el peligro de que esta fuerza política alrededor de Bukele, si lograra asumir la mayoría en la asamblea, creo que crearía una crisis política e institucional muy grave y en el país, con muy graves consecuencias. Eso hay que evitarlo. Entonces, por eso digo, el Frente y Arena y el PCN y el PDC y los movimientos sindicales y los movimientos empresariales tienen diferentes intereses legítimos que se expresan, pero deberían suspender no deberían suspender las diferencias, no se trata de esto, pero deberían distinguir entre las diferencias que son de fondo del sistema o otros que puedan dirimir después otra vez en la competencia electoral. Es que yo creo que hay un momento donde esa madurez está abriéndose espacio en mucha gente, en la clase política, en los movimientos sociales y en la ciudadanía y en la opinión pública. Porque el peligro es fuerte. Ok. Raúl. De acuerdo a su entendimiento y basado en su observación y el conocimiento sobre la conducta de los partidos políticos, ¿usted cree que haya un pacto entre Arena y el FMLN para combatir al presidente Bukele, o simplemente es la lógica respuesta de sus propias trincheras ante la amenaza de una naciente dictadura criolla, oligárquica, que ha desplazado o quiere desplazar a otra oligarquía vieja en el marketing, en el mercado salvadoreño, o simplemente es mera coincidencia? En resumen, está el FMLN y Arena pactando para llevarle al presidente de la República
oposición en conjunto? Bueno, para evitar que las fuerzas detrás de Bukele, Gana y Nuevas Ideas, tomen control de la Asamblea, esto no lo va a lograr ni Arena ni el FMLN solo. Esto solamente se va a lograr, yo no digo que tengan que hacer un pacto, o si es un pacto muy, muy puntual, ¿no? Ellos no tienen que pactar la política fiscal, la política de seguridad pública. Pueden haber todas esas diferencias, pero tienen que tener coincidencia que hay que defender la democracia y que está en peligro por la actuación de una fuerza política que se quiere erigir en hegemónica. No es razonable el hecho de que el FMLN, como partido político con un posicionamiento de izquierda, identificado por sus trabajos, sus acciones con el pueblo salvadoreño, y por otro lado el partido Arena, no es justificable que cada uno de ellos, desde su propia trinchera, elaboran un trabajo, desarrollan un trabajo para evitar eso justamente que usted acaba de mencionar, del control de la Asamblea Legislativa, y que le daría al presidente todo el poder para hacer realidad su sueño, entre comillas, voy a decir su sueño, porque personalmente sí creo que él sueña ser un dictador. Mira, nadie tiene que dejar su personalidad y su ADN político ideológico. Lo que tienen que entender Arena, por ejemplo, y no es fácil, de que está en el interés del país que el FMLN también sea fuerte. Y al revés. Entonces, no puede haber la campaña política que se avecina, no puede ser principalmente un desvergue, un canibalismo entre el FMLN y Arena. Tiene que entender que se necesitan. Si queremos defender el pluralismo político, en esto el FMLN tiene su lugar, Arena tiene su lugar. Y otros partidos que existen y otros que emergen también tienen su lugar. Con los partidos nuevos, como Vamos, como Nuestro Tiempo, los partidos grandes tienen que dejarse de paja y decir, no vamos a dejar que crezca. Tendrían que estar interesados que crezca. Porque podían ser en la próxima asamblea aliados de ellos para defender la democracia. ¿Me entendés? Cada uno manteniendo su identidad política, ideológica, puede ir a esas elecciones con una visión diferente. Y la visión diferente es que estamos defendiendo entre todos el sistema. Entre todos el pluralismo, entre todos la constitucionalidad, entre todos la división de poderes, ¿no? Eso es un aprendizaje no tan fácil en este país, pero yo creo que está pasando. Raúl, es importante, voy a preguntar algo, Raúl. Es importante tomar en cuenta la historia, dicen, para que uno pueda corregir el presente también. Y usted vivió la época de las Alemanias enfrentadas y en algún momento la relacionó con una frase famosa. Yo la tomé como parte de, usted hablaba de la elección con las patas. ¿Podría usted darnos una descripción? ¿Qué quiso decir con esa frase? Bueno, esa es una frase que surgió en Alemania en la situación donde simplemente los ciudadanos en Alemania Oriental, que era la parte de Alemania que pertenecía al bloque, digamos, controlado por la Unión Soviética, al Pacto de Varsovia,
simplemente se fueron al carajo por todos los medios que podían. Profesionales, médicos, ingenieros. Entonces, la República Democrática Alemana, que se llamaba la parte oriental, tuvo una pérdida de talentos y de profesionales impresionante. Este fenómeno se llamó a decir, bueno, la gente, como no hay elecciones libres, la gente hace la elección con las patas, saliendo. No tan diferente que aquí, ¿no? En Centroamérica. Tú imagínate que termine en algún momento toda esta cosa de la pandemia. Porque ahorita la migración está como paralizada, igual como todo lo demás. Imagínate con el impacto que tiene toda esta cosa de la pandemia sobre la pobreza, la miseria, el hambre, el empleo, el desempleo. ¿Cuánta gente no van a...? Yo no quiero verlas, no van a haber caravanas pequeñas, van a haber caravanas de miles de gentes que tratan de ir a Estados Unidos. Vamos a pasar precisamente a esta parte que ya vamos llegando a la parte final de nuestro programa, pero debemos de mencionar la parte más caliente que estamos viviendo en este momento. Los efectos de la pandemia con el COVID-19 y de la tormenta Amanda y la forma en que el presidente de la República ha manejado este problema no implica, cuando vemos sus acciones, que esto obedece a un interés para obtener réditos en las próximas elecciones, es decir, obtener una buena cantidad de votos que le favorece a sus intereses, es decir, manipular el pensamiento del pueblo salvadoreño para inclinarlo a su favor, porque estamos observando, Paolo, de que él está acusando a todo el mundo. Está acusando a los partidos políticos. Acusa, lógicamente, a los representantes de esos partidos políticos en la Asamblea Legislativa, incluyendo que ahí está el partido que lo llevó al poder y el PCN, que siempre está a su favor. En efecto, según su opinión, perdón, ¿es esto una clara evidencia de manipular antes que velar por la salud del pueblo salvadoreño? ¿Él está más interesado en obtener votos en las próximas elecciones? Algo de eso seguramente hay. Él lo que está haciendo es tratando de usar la crisis esta, la múltiple crisis, porque es una crisis política, institucional, económica y de salud, y medioambiental también. Entonces, toda esa crisis que se juntan, está aprovechando para principalmente para debilitar las instituciones y su independencia. Es una guerra permanente contra la Asamblea. Él no está, él está atacando la Asamblea como tal, como institución, como concepto que hay un poder, claro, que tiene funciones que él no puede tomar como desde la presidencia. Esa discusión permanente que un estado de excepción no puede decretarse desde casa presidencial, que eso requiere una decisión del Parlamento, esto lo tiene molesto y está tratando de movilizar a su base social diciendo, bueno, por eso está muriendo la gente, ¿no? Por culpa de la Asamblea, por culpa de la Sala. Yo creo que no le está funcionando este cálculo. Su apoyo está mermándose. Todavía es grande, pero ya no es tan grande como antes. Porque también la gente reclama
cuando las cosas no funcionan, reclama al gobierno. Es el gobierno que tiene que crear las condiciones para que los hospitales puedan responder, ¿no? Entonces, yo creo que profundizar esta crisis de salud, de COVID, no le conviene a él. Es una estrategia peligrosa para él. Estamos viendo que tantas evidencias de corrupción están publicándose que no las pueden refutar. Hay una gran evidencia de corrupción dentro del gabinete de gobierno del presidente Bukele. Además de eso, hay evidencia de que familiares de él o cercanos a él están involucrados en ciertos negocios que se manifiesta ahí una corrupción, como por ejemplo, el pago de los taxis privados, que oficialmente pagan $90 o $70 o algo más, cuando Uber o los taxis regulares cobran $7 u $8 por una carrera de ese tipo. Toda esa evidencia y toda esa corrupción que se muestra no es algo en lo cual el pueblo salvadoreño debe de poner interés para reconocerlo, porque tenemos nosotros una gran cantidad de personas que aplauden todo eso, están viendo la corrupción, están viendo la evidencia, es como que tenga una llama o una brasa en mis manos y yo sé que me estoy quemando y me pongo a reír en vez de ponerme a sentir ese dolor. Finalmente, para que usted me responda a esa pregunta y ya después de eso llegamos a la parte final de nuestro programa. Bueno, mire, los proyectos políticos populistas que están basados y tienen éxito por las grandes ilusiones y tienen capacidad de despertar ilusiones y expectativas grandes en la población, que sin ninguna duda Bukele lo logró y por eso está donde está, tienen una debilidad. Si no cumplen y si en los puntos neurálgicos, y la corrupción es el punto creo que crítico de todo esto, si fracasan en esto y de repente hay una percepción que los ponen en el mismo plano con Tony Saca y con Mauricio Funes, la cosa se cae de un solo. No hay nada más peligrosa en política que las ilusiones defraudadas. La gente que se sienten defraudados después de haber sido casi fanáticos seguidores de una idea. Si esto le ha pasado a Tony Saca, esto lo ha pasado a Mauricio Funes y lo va a pasar a Nayib Bukele. Entonces, ahorita todavía no estamos en este punto. Eso tarda que la gente realmente le entra en la cabeza que estos son lo mismo que él denunció, ellos están haciendo. Una vez que esto se mete en la cabeza de la gente lo va a abandonar. Entonces, ojalá que esto pase antes de las elecciones, ¿no? Así como vamos con las investigaciones que hay y los descubrimientos de por dónde se escarba ahorita en el gasto del gobierno durante esas emergencias, por donde vos empezás a revisar, encontrás algo malo, ¿no? Entonces, esto no va a cesar. Todos los días van a salir otras cosas. Porque ellos tienen una combinación entre corrupción y incapacidad y improvisación. Mucho de ese dinero que se pierde no es porque alguien se lo roba, sino es simplemente por
por la improvisación y la incapacidad de planificar. Yo estoy seguro que en el proyecto ese del Hospital Cifco, ¿no?, hay una parte que es corrupción, pero la principal parte es que ese es un proyecto mal concebido. Es que no se puede, mira, lo que tenemos en el Hospital Cifco es el resultado de una pendejada de que el presidente le encarga al ministro del MOP de construir un hospital. Construir un hospital es una de las cosas más difíciles de los proyectos públicos, ¿no? Un hospital es un organismo vivo donde todo tiene que tener engranaje. Entonces, si vos quieres tener un hospital de primer mundo aquí, no lo puedes hacer así. Vos tenés que agarrar el Rosales, que ya es un hospital con tradición, y darle los recursos necesarios. Ese dinero que han gastado en el Cifco, invertido en el Rosales, bajo conducción de médicos y de gente que sepan lo que están haciendo, hubiera hecho maravilla. Algo, Paolo, que usted quisiera abordar que no hayamos mencionado en esta charla. Bueno, la cosa de Estados Unidos, ¿verdad? Yo creo que también el hecho que Bukele se haya acercado tan incondicionalmente a Trump, le va a causar un problema cuando Trump pierda las elecciones y llegue una administración diferente, que yo creo que todo indica que esto va a pasar. Los demócratas tienen, bueno, en general, en Estados Unidos, al principio, el gobierno de Bukele y la personalidad de Bukele era casi una cosa mitológica, que todo el mundo lo admiraba, los fascinaba, incluyendo mucha gente en la comunidad salvadoreña, pero también en los medios de comunicación. El tipo, ahorita yo creo que lo tiene muy difícil en Estados Unidos. Ha caído del pedestal. Los demócratas lo detestan, lo critican. En los medios ya no le creen. Entonces yo creo que este cambio le va a afectar bastante también. Pero eso es... Muchas gracias, Paolo. Agradeciéndole profundamente que nos haya cedido este tiempo en la hora de Raúl Palacios, y gracias al privilegio que me otorga Luis Alonso Bernal en su programación de la plática. Esta es una charla que normalmente realizamos una vez por semana desde hace aproximadamente 2 años y medio. La charla en la plática, o mejor dicho, el programa de la plática en general, está invitando, tiene sus puertas abiertas, su ventana abierta para que aquellas personas que quieran participar en algún momento puedan dirigirse a Luis Alonso Bernal. Aparece su número de teléfono en pantalla. Y de nuevo, es un verdadero orgullo tenerlo en nuestra charla de Raúl Palacios, y esperamos, ojalá se pueda repetir un tiempo después. Luis Alonso, siempre mi agradecimiento profundo por este espacio que me das, y de nuevo, estimados amigos, ustedes que han estado escuchándonos, están en línea, y aquellos que nos van a escuchar cuando se suba este video, muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Gracias. Gracias, amigos de la plática. Este fue un espacio, la hora de Raúl Palacios, a través de la plática. Muy buenas noches y gracias a los invitados de este día, señor Paolo Lurs, y al conductor de este día, Raúl Palacios. Buenas noches, gracias.